E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês está em seu boletim. Não sei se todos já têm o boletim. Se te hace falta, levanta uma de suas manos aí. Por aqui necessitam um par de boletines. Por aqui adelante. Alguém mais? Não. E o título da palavra que eu quero falar com vocês é entusiasmo. Diga assim, entusiasmo. Agora diga um pouquinho mais entusiasmado. Diga assim, entusiasmo. Amém? Versículo base está em Lucas 24, 32. E diz assim: E se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Amém? Quem conhece esse texto vai entender que aqui dos discípulos salían de Jerusalém em caminho para outra cidade, Emaús, e eles saem desanimados. E algo sobrenatural sucede, que eles agora regressam de Emaús, de volta a Jerusalém, com o coração ardendo, com um ânimo, com um entusiasmo que antes se havia perdido. E isso é muito comum na vida do cristiano, do homem de Deus e mulher de Deus, empezar animado. Pero com as lutas, com as persecuções, com as batalhas que passamos, personais e ministeriais, muitas vezes nos desanimamos. Pero o Senhor é o Deus que vem detrás de uma igreja que muitas vezes se desanima ou se enfria, porque Ele não le gusta uma igreja fria, desanimada. Ele le gusta uma igreja animada como essa que está aqui hoje. Amém, meu amado? Glória a Deus. Pero o hecho é que o ser humano em si, nós temos uma natureza de que quando começamos qualquer projeto, se tu empieza um negócio, e tu empieza bem, empiezas motivado, empiezas feliz, quer que isso camine por adelante, não te importa nem tantas horas del trabalho, quantas horas gastaste, porque o ânimo de fazer algo novo te deixa motivado. E se esse negócio vai dando resultado, vai dando dinheiro, então é aí que te motivas mais todavia. O problema de nós não é estar motivado quando todo vai bem. O problema de nós é seguir motivado, seguir entusiasmado quando as lutas chegam. É normal de nós, humano, natural, é quando passam as lutas em nossa casa, em nossos trabalhos, em la igreja, é desistir. É empezar, em vez de caminhar para adelante, empezar a caminhar hacia atrás. Se estou em um ministério, eu digo, por favor, quita meu nome. Não tenho mais tempo, estou muito ocupado, tenho muitos problemas. Se venia bem a serviço, empiezo a deixar de venir. Parece que algo sucedeu, que esse coração, tempo atrás, que estava super animado, en el caminho, entra como se fosse um veneno, e esse veneno empieza a matar o que Deus havia empezado. Me hago entender, meu amado? Então, essa palavra que eu quero trazer a vocês, é algo que tu vas receber hoje em tu coração, pero não é solo para hoje, é para nossa caminhada. Porque quizás tu estação agora seja uma estação de menos lutas. Pero Jesus dijo que nesse mundo nós íamos passar por aflições. Todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações e lutas. O ponto é que en esos momentos nós necessitamos um renuevo. Nós necessitamos um toque do Espírito Santo de Deus para trazer de novo o calor en el coração, o entusiasmo. Amém? Não sei se tu viste o boletim, mira a capa de su boletim. Viste que há um homem aí abrindo sua camisa e há uma palavra dizendo que aí? Entusiasmo, e está ardendo por adentro. Isso é o que Deus quer ver em mim e em ti. Amém? Hasta el mundo de los negocios, de los empresários. Quando alguém não vai bem, quando o negócio empieza a ir mal, quando muitos entram em bancarrota, muitos passam por problemas assim. No mundo de los negócios, há uma frase que eu pus em seu boletim que diz assim: o elemento essencial para superar o fracasso se chama entusiasmo. Entusiasmo e perseverança é uma magnífica combinação. Então, eles dizem, aunque a pessoa está passando por lutas, aunque o negócio não está bem, aunque afuera todo esté mal, se adentro desse coração há entusiasmo e há perseverança, pode cambiar a história. Pode então o que estava malo passar a ser os melhores anos dessa empresa, desse negócio. Então, o mundo comercial entende isso. Eu te digo, imagina o mundo espiritual.
Si alguien que estaba desanimado empieza otra vez a arder por el Señor, que es lo que Dios puede hacer contigo, con tu casa, con tu familia. Amén, mi amado. Por eso es tiempo de renuevo. Diga así, es tiempo de renuevo. Amén. E renuevo é muito mais que uma palavra positiva que nós vamos repetir o ano inteiro, e porque muitos repetimos, vamos ser renovados. Renuevo é o próprio Senhor Jesus. Já hemos aprendido desde o princípio que as profecias do Antigo Testamento dizem que Ele era o renuevo. Ele é o renuevo. Então, onde Ele entra, pode fazer coisas novas. Amém? Essa palavra entusiasmo, ela tem origem grego, que vem del entusiasmos, e que quer dizer poseído por la essência de Deus. Diga, poseído por la essência de Deus. Quem quer ser entusiasmado aqui? Amém, meu amado? Mire o que significa: intenso sentimento de exaltação do Espírito, produzido por la admiração apasionada de alguém ou de algo, que se manifiesta en el modo de hablar ou de actuar. Exaltação do Espírito, bajo inspiração divina, estar poseído por Deus. Isso é o que significa essa palavra. Que é o contrário, espiritualmente hablando? O contrário de estar entusiasmado, em vez de estar lleno de la presença e essência de Deus, é quando o coração de nós está frio. É quando o coração de nós está, a vezes, tibio. E Jesus habla desse tema em la palavra porque é estado del coração muito peligroso. Não é peligroso solo para tu casa, mas é peligroso hasta para as próximas gerações, se nós somos cristianos frios ou tibios. E isso nós vamos ver essa noite. Pero Jesus, quando Ele manda cartas a sua igreja, en el libro de Apocalipsis, él manda una carta a la Odisea diciendo lo que dice en su boletín Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de quê, meu amado? De minha boca. Então, Jesus está fazendo diagnóstico, uma análise de uma igreja. E quando ele vê, ele diz assim: há estilo de vida, de coração, que me causa incômodo, que me traz uma gana de vomitar. Quem le gusta vomitar aqui? Nadie. É uma sensação terrível. Uno se siente mal. E ele está dizendo: há algo que eu vejo em mi pueblo, que se isso não cambia, mi sensação é de querer vomitar esse tipo de situação. Então ele habla de frio, ele habla de tibio, ele habla de caliente. Que é frio? Frio é coração, estado del coração que intencionalmente não busca a Deus. Tu le dices, lea a Bíblia. Não quero ler a Bíblia. Haga devocional, olvídate de devocional. Venga al GE, me quedé dormido. Ele tem a intenção, de propósito, de não querer buscar al Senhor. Isso é coração, uma nevera. El coração caliente é coração fervoroso, ardiendo por dentro, animado e entusiasmado. Amém? E el tibio, meu amado? El tibio é que não tem mais fervor espiritual. É uma apatia, é uma indiferença. Tu le dice: venga a la reunião de oração. Não quer venir. Vamos orar juntos. Não quero orar. Tempo de ayuno e oração. Estou cansado já dessa coisa de ayuno e oração. Parece que algo sucede nesse coração, de que se desanimou de tal maneira, que agora nem quer irse ao mundo porque sabe que isso é malíssimo, pero tampoco tem o coração ardendo, e entra em uma posição espiritual de indiferença, de apatia. É assim, se camina bem, se não camina também, que se explote, dá lo mesmo, vamos ver o que passa. E esse estado de coração, Jesus está dizendo: eu quero vomitar. Quando tu lês as cartas às igrejas, não há nenhuma outra que ele diz: eu quero vomitar. Ele pega bem duro com essa igreja, porque isso lhe causa incômodo. E que é o incômodo? É a falta de entusiasmo. Essa igreja não ardia mais por el Senhor. Então isso é muito peligroso, meu amado. Por isso Jesus habla dessa maneira forte com essa igreja, porque eles necessitavam sair desse estado de coração. Amém? Por isso ele não desiste. E ele manda essa carta a essa igreja dizendo: arrepiéntate.
Ellos decían, no, nosotros somos ricos, nosotros estamos bien. Y él dice, no, ustedes no están bien. Ustedes creen que son ricos, pero son pobres, ciegos, desnudos. Dice, compre de mí colirio para los ojos. Y él empieza a decir, la salida de eso, de ese desánimo, está en una puerta que necesita ser abierta, es la puerta del corazón. Y es en esa iglesia, en ese contexto que él dice, en el versículo 20, tú no tienes ahí, pero dice así, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo sé que nosotros usamos ese versículo para quien se convierte. Si tú abres la puerta del corazón, yo entraré. Tú vas a cenar conmigo, yo voy a cenar contigo. Pero el contexto que Dios dice, abra la puerta de tu corazón para que la situación cambie, es de una iglesia fría. Entonces, mi amado, cuando nosotros estamos desanimados, la salida no está en un pastor show, en un servicio lleno de luces y de estrellas, en un lugar animadísimo que el ánimo viene de afuera para adentro. Es más un cambio de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Él nunca dijo a la iglesia de la Odisea, trae un pastor que grita, que pelea, que salta, que hace un show, traiga luces, traiga un cantante famoso y el ánimo va a regresar. Él no dice nada de eso, mi amado. Pero muchas veces es eso lo que nos anima. Es eso lo que nosotros buscamos. Pero el Señor Jesús quiere cambiar esa historia. Él quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él cuando viene un desánimo, es donde Él quiere socorrernos. Amén, mi amado. Todos nosotros estamos sujetos a pasar por situaciones de desánimo. Todos nosotros. Porque Jesús dijo así, tengan buen ánimo, yo he vencido el mundo. Si Él dice tengan buen ánimo, es porque es posible tener desánimo. Cuando tú piensas en los discípulos de Jesús, ellos pasaron por muchas luchas. Cuando ellos pasaron por luchas, vino desánimo. Y cuando vino el desánimo, es como ellos ahora, ustedes van a ver hoy, quieren dejar de seguir con la obra. É um veneno que entra no coração do cristiano. Que veneno é esse, meu amado? O veneno é o seguinte: é como que o diabo não pode evitar nossa salida do Egipto, pero ele hará todo para quedarnos en la mitad del camino de lo que Deus tem, sem paixão, sem sueños, sem entusiasmo. O sea, se o diabo não pode impedir mi salida del Egipto, mi conversión, ele mira e diz assim: não há problema, pero en la mitad del camino eu te mato. En la mitad del camino tu familia no va a seguir bendecida. En la mitad del camino el fuego se va a apagar. Yo voy a hacer algo para que eso se acabe. Entonces, aunque nosotros nos convertimos y Él no pudo hacer nada porque el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas para su reino amado. Amén, mi amado. Ese es el poder de Dios. Tú tienes que guardar el corazón. Porque la estrategia que Él usa es muchas veces el desánimo, es la apatía. É o coração que não arde mais. Então, vamos prestar atenção em algo. Quando Jesus chama aqueles discípulos para andar com Ele, Ele começa um processo de discipulado com aqueles homens. Ele empieza agora a trazer o reino de Deus, um cambio de mentalidade. Eles deveriam deixar de pensar humanamente hablando, para pensar agora de la maneira que le agradava a Deus. Isso é metanoia, isso é arrependimento. Jesus comparte com eles a obra. Empieza a enviar los discípulos, les da poder e autoridade. Depois envia 72. A coisa vai caminhando. Esses discípulos estão animados. Deus lhe dá a unção e lhe dá o poder. Todo isso, revelação. Jesus habla uma parábola, eles não entendem. Pergunta a revelação e Jesus les dá o que, meu amado? A revelação. Esses eram os melhores anos que eles estavam vivendo. Fuego, poder, unção, compartilhar a obra. Me hago entender? Semana passada, Maurício, eu estava predicando aqui. Onde está Maurício? Está aqui, meu irmão. Semana passada, verdade? Isso é compartilhar a obra, é ser junto. E isso anima. Isso traz uma alegria. E os discípulos estavam felizes, meu amado, caminhando, volando. E muitas vezes Jesus chegava em momentos assim que eles estavam volando e dizia assim: é necessário que o Hijo del Hombre vá a Jerusalém. Lo van a prender. Lo van a azotar, ele vai morrer, pero ao terceiro dia, vai passar aqui com ele, meu amado, ressuscitará. Pero eles estavam tão animados, tão entusiasmados, que essa palavra nem entrava na cabeça deles. É como assim, está tão bueno, a coisa está volando tanto, que parece que as lutas não vão chegar. E não se prepararam emocionalmente, espiritualmente, para o que vendria. Pero Jesus les estava avisando que as lutas iam venir. E quando isso sucede,
Quando de verdade ellos ven que a coisa cambiou, que Jesus foi preso, que Jesus foi azotado, que morreu, parece que todo se acabou. Em la cabeça de ellos é assim, é incrível o que ha sucedido. Nós imaginávamos que ia ser algo e agora se acabou. Todo mundo dizia, rei de los judíos, se acabou o rei de los judíos. E na cabeça de ellos é como assim, lo que era bueno, passou. Vivimos aí uns 3 anos com ele, se acabou o cuento e tchau. E quantas vezes, meu amado, cada um de nós outros não passa por lutas assim. Parece que estamos vivendo um sonho e de repente sucede algo que nos tira por el piso, que nos hace, parece que frenar todas as coisas, porque entra um desânimo. Aunque o Senhor Jesus disse que nós outros vamos passar por momentos assim, nós outros estamos despreparados. E Deus quer cambiar isso, quer fortalecer-nos. Amém, meu amado? E esses 12 discípulos começam a sofrer. E en el sofrimento, na luta, imagina que estavam aí animados, pouco tempo atrás. Quando sucede todo isso, Pedro disse, vou a pescar. Desanimou. Ir a pescar, meu amado, não é como tu e eu ir a Miami Beach, aqui eu não sei onde, pescar. Era volver ao passado. Era volver a ser o que ele fazia antes. É dizer, mira, olvídate, já passou tudo isso que vivimos, vou volver a minha profissão antiga. Me hago entender? E o pior, o desânimo dele, agora afeta 6 discípulos mais. Agora temos 7 desanimados, porque 6 disseram, nós outros vamos contigo. Se desanima. Algo está sucedendo em esses corações que Jesus tem que regressar e arreglar esse tema, porque senão, meu amado, a igreja, a obra, vai frenar-se por causa de um veneno que se chama desânimo. Me hago entender? E nós outros temos que entender que o desânimo não é algo que temos que julgar com isso. Temos que levantar-nos e ser llenos do Espírito Santo. Amém, meu amado? Para romper com isso. Porque 3 anos atrás, esses mesmos discípulos, quando Jesus disse assim, venga após mim, eu haré de ustedes pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram o Padre e seguiram quem, meu amado? A Jesus. 3 anos depois, esses mesmos discípulos que deixaram todo, meu amado, pagaram um preço altíssimo, estão dizendo, olvídate, vamos volver a pescar. Que é o que passa. Como alguém empieza animado 3 anos atrás, dizendo, estou contigo, estamos juntos. 3 anos depois diz, não, quita mi nombre, não estou en eso. Como passa? Que é o que sucede? É um veneno do diabo, que sempre vino para uma coisa, matar, roubar e quê, meu amado? E destruir. Pero o Hijo de Hombre vino para dar vida e vida quê? Abundância. Então, vocês vão ver que Jesus vem rapidamente a falar com seus discípulos e a tratar esse tema. Quando Jesus ressuscita, ao 3º dia, a primeira coisa que Jesus vai fazer, meu amado, é ir detrás dos discípulos desanimados. Ele vai começar agora a passar esse tempo, 40 dias, tratando de sacar o desânimo e trazer entusiasmo outra vez ao coração de seus discípulos. Esses 40 dias são diferentes. Esses 40 dias não há parábola mais. Não há historita. Jesus disse, acabou a historita. Aqui é, Pedro, tu me amas ou tu me amas. Porque de aqui para adelante, o ânimo não vai venir de um show. O ânimo vai venir se tu me amas. E a igreja, meu amado, só sigue animada se de verdade ama o Senhor Jesus com todo o seu coração. Amém, meu amado? ¿Se recuerda de Tomás? Tomé es Tomás, ¿verdad? Quando todo sucede, ele é o primeiro a dizer, solo creo si yo meto donde el dedo en la herida. Jesus ressuscita, aparece entre meio dos discípulos, busca a Tomás e diz que mete dedo. Não tem historita mais. É assim, ou está comigo, ou não está comigo. Porque se o desânimo sigue, meu amado, a obra vai frenar-se. Então, ele entra e transforma a história. Amém, meu amado? Você presta atenção. Jesus, quando chama homens e mulheres de Deus para trabalhar e compartilhar sua obra com nós outros, tu tens que entender, meu amado, que ele vê o coração. Deus não chama um homem tão solo por seu nível acadêmico, nem por los anos de experiência, sino por suas atitudes. Sempre foi assim.
Y nosotros en la iglesia siempre tenemos una frase que nosotros decimos así: Dios no escoge capacitados, mas capacita a los escogidos. ¿No es así? ¿Cuántos ya han escuchado esa frase? Amén. Entonces, si Él no escoge los capacitados, pero Él capacita los escogidos, y esos escogidos son sencillos, no es por su nivel académico y ni porque hablan bonito. Esos incapacitados tienen algo adentro del corazón que Dios vio para poder llamar a esos hombres. Y una de las cosas que Dios ve adentro, uno de los ingredientes que agrada mucho a Dios, es el entusiasmo. Es el ánimo que ese hombre tiene de no conformarse con lo que está viendo. ¿Me hago entender, mi amado? Es como Marcos está diciendo: cuando mi papá empezó, aún siendo ahí recién baby de los babies convertido, había algo que quemaba dentro, que era o qué? Un ánimo, un no conformismo. Entonces, tenemos que entender, mi amado, que si Dios siempre buscaba corazones que no se conforman, corazones que están animados, cuando eso se pierde, también nosotros perdimos todo. Porque eso fue lo que Él buscaba desde el principio. Pense en el Antiguo Testamento. Cuando David fue luchar, fue entrar en esa batalla con Goliat, todo el ejército de Israel quería huir. La Biblia dice que todos ellos estaban con miedo y se levanta un muchachito, jovencito, que no se conformó con la situación, entusiasmado, lleno de Dios, y dijo: ¿quién es ese incircunciso filisteo que viene a hablar así con el pueblo de Dios? Yo voy a luchar con él. Y todos nosotros sabemos que quien entró en esa historia, lo capacitó, le fortaleció a ese incapacitado David, fue Dios. Você vê que Dios eligió a alguien limitado, pero lleno de entusiasmo, mi amado. Todos los demás querían irse. Y todo el mundo era el pueblo de Dios y todo el mundo tenía pacto con Dios, pero solo uno no huyó, el que estaba animado. E toda a Bíblia é assim. Eu posso seguir com muitos exemplos. Neemias foi assim, um inconformado de ver Jerusalém destruída. Esdras, a mesma coisa. Gideon, a mesma coisa. Todos, Josué, a mesma coisa. Hombres que foram inconformados com as lutas, com as coisas, disseram: se tu não queres, não importa, pero eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi assim, meu amado? Glória a Deus. Quem quer? Eu quero. Então, se imagina que ahora Jesús tiene todos los discípulos desanimados. ¿Ok? Algunos de ellos volviendo a pescar. Ese es un caso. Otro caso son los dos discípulos de versículo base que nosotros leímos de Lucas 24, diciendo que querían volver, salir de Jerusalén e irse para Emaús. Totalmente desanimados. Y Jesús va a encuentro de esos discípulos también en un camino. Ellos no reconocen a Jesús, pero es el propio Señor Jesús detrás de gente desanimada para animar el corazón de los desanimados. Amén, mi amado. Y mira el contexto, Lucas 24, 17. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante, ¿qué, mi amado? Triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas en que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra, en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte, hicieron ¿qué? Lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo eso, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. En otras palabras, tercer día y mira, no sucedió nada. 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo que, mi amado, lo vieron. Desânimo total. Em outras palavras, é assim: escuchamos, aprendimos, caminhando tanto tempo,
parece que todo lo que él dijo no sucedió y ahora están totalmente desanimados. Ellos están saliendo de una ciudad, están saliendo de Jerusalén y yéndose para Emaús. ¿Por qué salir de Jerusalén? Si Jerusalén es donde están todos los cristianos. Si Jerusalén es donde están todas las mujeres que seguían a Jesús. Si Jerusalén es donde está todo el movimiento cristiano y la iglesia. ¿Por qué irse de Jerusalén en un momento de tanta lucha? Es porque muchas veces, mi amado, entra ese deseo en el corazón de huir. Entra el deseo en el corazón de dejar la iglesia. No voy más. Desanimé. Fue bueno enquanto duró. ¿Me hago entender, mi amado? Y esos muchachos, esos discípulos ahora se están yendo para lejos de todo lo que Dios había hecho. Y están poco a poco enfriando el corazón. ¿Qué es lo que sucede? Es algo espiritual que está sucediendo con ellos. Si hay algo así en su corazón, mi amado, tú tienes que entender que eso es una lucha espiritual. Eso no es algo que Dios quiere enfriar nuestro corazón, pero es el enemigo de nuestra alma que quiere hacer nuestro corazón tibio o frío. Y esos discípulos ahora están de esa manera, se están alejando de lo que parecía ser lo mejor para ellos, que era vivir junto con la iglesia, y se están yendo. Pero Jesús los ama. Jesús va detrás de esos dos discípulos también, mi amado. Él no pierde un segundo. Ellos no lo reconocen, pero Jesús sabe quién ellos son. Amén, mi amado. ¿Cuántas veces estamos desanimados y nosotros no reconocemos que Él está con nosotros? Pero Él sí está con nosotros. Amén. Y Él viene y quiere animarnos. Amén, mi amado. ¿Tú recibes ese ánimo del Señor? Amén. Gloria a Dios. Y Él fue al encuentro. Pero yo veo aquí algunos señales de desánimo espiritual. ¿Cuál es una señal de desánimo espiritual? Deseo de querer volver al pasado o a la rutina de la vida pasada. Es el primero señal que uno está enfriándose espiritualmente. La otra cosa, somos capaces de hablar de Jesús, sobre su vida, su ministerio, sus milagros, sobre su sacrificio en la cruz y mucho más somos capaces de seguir hablando, pero el corazón no arde más. Es como nosotros hablamos en el piloto automático. Porque esos discípulos, más adelante, después que Jesús camina con ellos, cuando entra en la casa, cuando parte el pan, es allá adelante que ellos van a decir, no ardía nuestro corazón cuando Él empezó a hablar. Entonces quiere decir que antes de Jesús hablar, el corazón no ardía, pero sabía decir todo de la vida de Jesús para todo el mundo. ¿Me hago entender, mi amado? Una cosa es saber hablar todo, porque nosotros aprendemos. La otra cosa es hablar con el corazón quemando, porque yo camino con Él. ¿Me hago entender? Eso es diferente. Y ese ánimo es lo que el Señor quiere traer sobre mi vida y su vida. Porque Dios no quiere solo palabras correctas. Dios quiere un corazón fervoroso. Amén. Otra cosa que es un señal de desánimo es que nuestras conversaciones valoran más los errores que los aciertos. Es como si hay 1000 cosas buenas y correctas y bendición, 2, 3, 4 malas, en esas son las que nosotros nos enfocamos. Los discípulos están en el camino, mi amado, enfocando solo lo que fue malo. ¿Qué tú crees que ellos dos están conversando todo ese camino? ¿Qué tanta conversación es? Es todos los desastres que han sucedido en los últimos 3 días. ¿O tú crees que ellos están hablando de las bendiciones, trayendo a la memoria que trae esperanza? No, se están hundiendo con las malas noticias, con todas las cosas negativas. Y uno se olvida de todo lo que Dios hizo y hace. Y parece que se enfoca, cuando va enfriando, solo en las cosas negativas. Y eso es malo. Eso es terrible. Y una de las cosas cuando nosotros estamos entristecidos, desanimados, desalentados, normalmente nosotros conversamos mucho. Uno quiere hablar, marca reunión para allá, reunión para acá, sienta para ahí, sienta para acá, vamos a tomar un café y habla. Pero no habla para ser sanado, habla para decir los dolores, las cosas equivocadas. ¿Viste eso? Eso está mal, eso está terrible, mira, y todo el mundo hablando y hablando. Y el problema no cambia, sigue el problema. Nadie se levanta diciendo, soy parte de la solución, no, solo habla. Y el problema sigue. ¿Por qué nosotros somos así, mi amado?
Porque há um mecanismo de proteção no ser humano. Diga assim, mecanismo de proteção. É mais fácil lidiar com a rabia que com a tristeza, porque a tristeza nos consume mais. Quando uno tem rabia, ele crê que vai aí, explota, dá 2, 3 gritos, hace um show e parece que sai aliviado. Pero quando uno tem uma tristeza profunda, como esses discípulos estão passando por uma tristeza, por uma desilusão, por algo que tu esperava e depois disse, uau, não era como eu pensava. Quando entra essa tristeza profunda, meu amado, o mecanismo de proteção de nós outros é querer hablar para aliviar a tensão. Nós outros hacemos isso. E o único que pode vir e frenar isso em meu coração e em seu coração e transformar essa história é o Espírito Santo de Deus. Porque mientras nós outros hablamos, querendo saber o porquê, querendo saber quem é o culpable, querendo buscar o ponto onde o problema começou, nós outros não vamos solucionar nada. É hasta que nós outros nos rendimos ao pé do Senhor e decimos, Senhor, ajuda-nos nessa situação. Os discípulos estavam mal e necessitavam ajuda do Senhor Jesus. E Jesus foi ajudá-los. Amém, meu amado? Veja aquele câmbio aqui também, igualito para a igreja de Laodiceia. O câmbio de um coração frio, volver a estar queimando por Deus, o coração arder adentro. Veja que o câmbio não foi um show exterior. Lo que Jesus foi andando com eles é exatamente o que ele dijo a Laodiceia. Se tu abres a porta do coração, eu entraré em tu vida e vou a cenar contigo e tu vas a cenar comigo. Eles abrem o coração. Eles chamam a Jesus e dizem, quédate com nós outros. E mientras Jesus está com eles e parte o pão, se revela. E Deus transforma a situação de esses discípulos que estavam com uma falta de ânimo enorme. E vino um renuevo de um entusiasmo no coração de eles. Amém, meu amado? E é esse renuevo, essa essência de Deus, entusiasmo, essência de Deus, é o que não pode faltar jamais em nossa vida. Amém? Diga assim, Senhor, dá-me entusiasmo, todos os anos de minha caminhada, eu quero arder por ti. Se tu paras aqui, nesse texto, com todo esse desânimo, era muito difícil de imaginar, meu amado, que esses homens, assim como estavam, volvendo a pescar, saindo de Jerusalém, indo a Emaús, era muito difícil de tu entender que um dia, eles mesmos iam ser a igreja primitiva. De Hechos capítulo 2, capítulo 3, llenos do Espírito Santo, moviendo-se com um ânimo enorme. Era muito difícil de que tu pudieras ver esses homens desanimados. Poucos dias depois, ser aqueles que iam temblar a terra. Que é o que cambiou no coração de eles? Foi a entrada do Senhor Jesus dizendo, eu não quero uma igreja fria, eu não quero uma igreja tibia, eu quero uma igreja ardendo por mim. Amém, meu amado? E esse renuevo é o momento novo que Deus traz sobre os corações desanimados. Quantos querem um renuevo assim esse ano, em nome de Jesus? Amém? Esse ano é um ano profético, meu amado. Essa palavra de renuevo, eu creio que para nós outros, é que o Senhor quer renovar-nos todos os dias. Amém? Pero esse ano há uma palavra poderosa, profética, uma palavra rema para mim e para ti. Temos que tomar possessão de que há um renuevo em todas as áreas. Amém? Porque só mesmo homens assim desanimados, Deus tocou seu coração e foram animados. E eu quero aprender como receber esse entusiasmo. Tu queres aprender? Amém. Ponto 1, escreva. Reconocer la tibieza e abrir o coração para Jesus. Apocalipse 3:15. Quando Jesus habla com a igreja de Laodiceia, ele diz, eu conozco tus obras, que nem eres frio, nem que, meu amado, caliente. Ojalá fueras frio ou caliente. Jesus está dizendo, eu já te conosco. Eu já sei. Não é que é algo escondidito, se nós outros estamos tibios, se nós outros estamos frios, que Ele não sabe. Ele já sabe todas as coisas. Ele está dizendo, eu sei. O único que eu quero é que tu reconozca para que eu pueda tocar tu coração e tocar tu vida e dar-te ânimo outra vez. Amém, meu amado? Essa é a primeira coisa, reconhecer. Ponto 2, escreva. Encontro personal com Jesus para parar
parar para oír su voz. Encuentro personal com Jesus, parar para oír su voz. Apocalipse 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. ¿Y él con quién, mi amado? Comigo. Jesús, cuando vio a aquellos discípulos en el barco, desanimados, fue de encuentro a ese barco. Él quiere traer ánimo a aquellos discípulos. Él habla con Pedro de aquella manera: tú me amas o tú me amas, porque Dios quería animar esos corazones. Otros 2 discípulos desanimados saliendo ahora de Jerusalén para Emaús, Jesús va de encuentro a esos mismos 2 discípulos también, mi amado. ¿Por qué Él fue con tanta prisa? Porque es solo un encuentro personal con Jesús y oír su voz que nos trae ánimo otra vez. Amém? Por isso eu estou dizendo, jamás é um show. É um encontro personal com o Senhor, que é o que transforma nosso coração. Amém, meu amado? E esse é o ano de que nós abrimos mesmo todo o coração para o Senhor e ser renovados em todas as áreas. Ponto 3. Esforçar-se por causa de Jesus e de sua igreja. Para salir de isso, Jesus não se ofereceu para entrar em la casa de aqueles discípulos. Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos dijeron: quédate con nosotros. Se presta atención, Lucas 24:29. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos, ¿qué, mi amado? Los ojos. ¿Y qué pasó con ellos? Reconocieron, mi amado. En otras palabras, Jesús tocó la puerta del corazón y ellos se esforzaron para decir: quédate con nosotros. Amém, mi amado? Você mira que el camino para salir de un desánimo y ser animado otra vez no es desistir, es esforzarse y decir: Jesús, yo no te dejo. Cuerpo de Cristo, yo no te dejo. Aunque yo no sé lo que Dios está haciendo ahora y yo no entiendo, pero lo voy a entender después, pero de aquí yo no me voy. Amém, mi amado? Y eso es lo que sucede con ellos. Ellos están diciendo: no te vayas, quédate con nosotros. ¿Y por qué insistieron con Jesús? No desistieron. Recibieron el toque del Señor, los ojos fueron abiertos, reconocieron al Señor, pero sucede mucho más. El corazón de ellos empieza a arder otra vez. Entonces ellos ahora regresan a Jerusalén. Escriba, punto 4. Vuelva a Jerusalén y sea un canal de ánimo. Amén, mi amado. Mira lo que pasa luego después de eso. Lucas 24:33. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a dónde, mi amado? A Jerusalén. Y hallaron reunidos a los 11, porque Judas ya no estaba, y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino. Yo te pregunto, ¿qué impidió para ellos volver a Jerusalén? ¿Tú viste a Jesús pidiendo eso a ellos? Diciendo: por favor, se anime otra vez. No vaya, que no se quede aquí en Emaús. Te pido un favor, regrese a Jerusalén. ¿Jesús pidió eso, mi amado? No. El propio encuentro con el Señor. El propio decir: Señor, yo no te dejo, yo insisto contigo. Jesús viene detrás de aquellos que necesitan un toque personal. Y yo abro mi corazón para ese toque personal. El ánimo entra. Y nadie tiene que decir nada, mi amado. Ellos mismos ahora regresan a Jerusalén. Y en vez de seguir diciendo malas noticias, viendo las cosas negativas, ellos cambian. Entra algo en el corazón que hasta las palabras cambian. Y él empieza a decir: no. Lo que ha sucedido es verdad. Todo lo que la gente dijo es verdad. Las mujeres dijeron es verdad. Lo que dijo Simón es verdad. Y nosotros vimos. Y vamos a decir más. Él estaba con nosotros en el camino. Él habló con nosotros. El corazón ardía. ¿Es diferente o no es diferente, mi amado? De que entrar en un ambiente, entrar en una sala, entrar en un lugar, y en vez de traer ánimo, traer desánimo. Ellos entran ahora y traen ¿qué? Entusiasmo. Y eso empieza a alegrar el corazón del Señor Jesús. ¿Y cuál es el resultado de eso? Punto 5. El resultado de un corazón renovado es, escriba, paz. Escriba, paz. ¿Cuántos quieren paz aquí? Levanta las manos, mi amado. Paz viene con un corazón entusiasmado por Dios. Cuando ellos regresan, mientras ellos hablaban, mi amado,
Mira aí Lucas 24:36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué, mi amado? Paz con vosotros. O paz a vosotros. Y quien conoce sabe que paz vino ahora sobre esos hombres. Paz vino sobre esa iglesia. Y a partir de ese momento una iglesia fervorosa estaba siendo creada, que era la iglesia primitiva, la iglesia que hizo grandes cosas y que Dios pudo usar a aquellos hombres con mucho poder, pero Dios puso otra vez al corazón de ellos el entusiasmo, la esencia del Señor. Amén, mi amado. ¿Tú recibes eso? Jesús es la fuente, es la esencia. El entusiasmo viene de Él. Y yo no sé cómo tú estás aquí. Quizás tantas luchas, tanto trabajo, te quita el tiempo de estar a solas con el Señor, te quita el tiempo de oración, te hace pensar muchas veces solo en las cosas negativas, y eso nos va desanimando, eso nos va entristeciendo, eso a veces afecta el hogar, en vez del hogar haber paz, nosotros muchas veces somos aquellos que van a traer más las luchas y las cosas negativas que la paz del Señor. Y todo eso, mi amado, muchas veces es porque va entrando una frieza. Como los discípulos pasaron por eso, nosotros también podemos pasar. Pero el Señor está abriendo nuestros ojos hoy. Amén, mi amado. Y para que tú entiendas que eso es muy serio, que nosotros no podemos entender que el desánimo, la falta de entusiasmo, de quemar por el Señor, no es algo que nosotros podemos jugar. Cuando tú prestas atención en la historia de los israelitas saliendo del Egipto, nosotros vemos en la Biblia que la primera generación, mi amado, que nació allá en el Egipto, salió aquella generación allá que había nacido, salió de ese lugar y no llegaron a la tierra prometida. Murieron ¿dónde, mi amado? En el desierto. Solo 2 animados, Josué y Caleb, entusiasmados y quemando por Dios, siguieron. Toda una generación murió. Entonces, la segunda generación entra en la tierra prometida. Y nosotros decimos, gloria a Dios, la segunda generación entró en la tierra prometida. Amén. Pero poco a poco se fue enfriando. Y los hijos de ellos que ahora nacieron en la tierra prometida, mi amado, la Biblia dice, ya no conocían más a Dios. Mira lo que dice Jueces 2:10. También murió toda aquella generación y surgió otra. ¿Qué pasa con ellos ahí, mi amado? Lea bien alto conmigo. Que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y es lo que yo aprendo. La generación anterior era más creyente que la próxima. En otras palabras, la generación anterior era siempre más entusiasmada con Dios que la próxima. Parece que la próxima se fue enfriando. Es como si la primera ardía, la segunda es tibia, la tercera es fría. Entonces presta atención, mi hermano. Dios hizo algo grande en tu casa, en tu familia. Quizás tú eres el primero ahí que Dios sacó de las tinieblas y ha transformado como un hijo de Dios. Eso es grande cosa. Amén, mi amado. Tú eres la primera generación que arde. Pero después vienen los hijos. Y si tu hijo, mi amado, no ve en ti un corazón ardiendo por el Señor, si ve en ti más o menos, la segunda generación es tibia. Y de ahí para adelante, mi amado, quizás la próxima sucede la misma cosa. No sabe quién es el Señor y ni se recuerda lo que Dios hizo por mí, por mi casa, por mi familia. Una de las cosas que yo más converso con mi hijo Gabriel, él está aquí para decir que es verdad, es todo lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿No es así, Gabriel? Sabe de todas las luchas, de todos los milagros, de todas las cosas, nosotros les decimos a ellos para que ellos se recuerden de que lo que ellos viven hoy no era así. Y que ellos, la próxima generación, tienen que seguir con el mismo corazón ardiendo. Amén, mi amado. Por eso está animado. Un hogar animado, lleno del Espíritu Santo de Dios, depende de nosotros, mi amado. Una iglesia animada, una iglesia viva, depende de nosotros. Depende de nosotros dejar una iglesia más viva, más operante, más llena de la gracia, del Espíritu y del poder de Dios. Una iglesia entusiasmada, una iglesia llena de la esencia de Dios. Depende de nosotros. Amén. Diga assim, depende de mim preparar mi casa, mi corazón y mi iglesia
para entregar a Dios una iglesia entusiasmada. Amén. Esta noche yo abro la puerta de mi corazón. Yo entrego mi vida y declaro a ti, Jesús, como único Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde nadie va a poder apagar. Y hoy declaro que te amo. Perdona mis pecados y gracias por recibir a mi vida. En nombre de Jesús, quiero hacer más una oración, sellando este momento. Si tú estás aquí y tú has hecho esta oración, entregando tu vida, donde tú estás, levanta una de sus manos. Si alguien aquí hizo esa oración por la primera vez, las personas que hicieron esa oración, gracias por esa mano que se levanta, gloria a Dios, estamos ahí. ¿Quién más hizo esa oración por la primera vez? En nombre de Jesús, ven aquí, por favor, ayuda, dame ese paso de fe, vengan aquí, gloria a Jesús. Hay fiesta en los cielos, amén. Hay poder, gloria a Dios, bienvenido. Quédase aquí, gloria a Dios, en nombre. Levanta sus manos sobre ellos y vamos a sellar este momento con la bendición de Dios. Padre, te damos gracias por esas vidas. Te damos gracias porque tú has bendecido y tu palabra promete que cuando, Señor, entregamos nuestras vidas, tú escribes nuestro nombre en el libro de la vida y nos da salvación eterna. Declaro ahora las bendiciones espirituales, físicas, emocionales, y declaro que el enemigo no puede más tocar esas vidas, porque ahora ellos pertenecen a Jesucristo, Señor y Salvador. Bendice a aquellos que están en sus casas y nosotros os recibimos en la familia que es tu iglesia. Y el pueblo de Dios dice amén. Mira tu vuelta, esa es tu familia, mira, recibe el abrazo, gloria a Dios.